destierro. Estamos viviendo un tiempo que, según la palabra de Dios, es un tiempo peligroso. Estamos en un tiempo que Jesús profetizó que previo a su venida sería un tiempo de principio de dolores de parto, que sería un tiempo de engaño, un tiempo de falsedad, un tiempo de hambre, de guerra, de pestes, terremotos y muchas cosas más que Jesús profetizó. Pero dentro de esas profecías que el Señor habló acerca de los tiempos finales y que lo estamos viviendo en este tiempo y que se está cumpliendo la palabra de Dios, el Señor Jesús lanzó una serie de advertencias que en este tiempo, lastimosamente, mucha iglesia, mucho pueblo está ignorando. Una de las advertencias, graves advertencias que hizo Jesús, fue que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos, se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos, que si fuera posible engañarían aún a los escogidos. Y hablo mucho este tema porque es de mucha importancia, porque si creemos la mentira, porque si creemos el engaño, muy seguramente seremos desviados de la verdad y seremos desviados por caminos de perdición. Y por eso ustedes siempre ven que recurro en este tema y hablo mucho de este tema, porque es que si tú como cristiano, como hijo de Dios, dejas de creer la palabra de Dios para creer la mentira, para creer el engaño, para dejarte llevar por tus emociones, para dejarte llevar por lo que sientes y no por lo que crees, entonces muy seguramente terminarás en caminos de perdición. Y en este tiempo, yo siempre les he dicho, tenemos que ser muy sinceros, muy verdaderos a la hora de estudiar la palabra y a la hora de recibir la palabra. Yo siempre les he dicho, cada palabra que yo les hablo a ustedes, cada cosa que les predico, sí es importante que usted vaya a las escrituras y lea si tiene soporte bíblico, porque hoy en el mundo mucha gente está consumiendo palabras, pero son palabras huecas, palabras vacías, palabras simplemente para motivarte, motivar tu espíritu, pero no tienen un trasfondo bíblico verdadero. Y hablo mucho esto porque se ha proliferado en este tiempo el tema de los sueños, las visiones, los profetas. Se ha proliferado en este tiempo. Y el Señor Jesús lo había advertido hace mucho tiempo, que vendrían falsos profetas y falsos cristos, y que tendríamos que estar muy atentos y muy alerta para no dejarnos engañar. Jeremías capítulo 28, donde leímos, capítulo 29, versículo 28 dice, versículo 8: porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Dios le había dicho al pueblo de Israel que iban a estar allí durante mucho tiempo y que tendrían que prepararse, y es donde le da la palabra que el Señor,
que oremos por la ciudad a donde el Señor los ha llevado, porque si la ciudad prospera, vosotros también prosperáis. El Señor le había dicho a Israel: van a estar cautivos en Babilonia, pero oren por Babilonia, trabajen en Babilonia, procreen en Babilonia, hagan su vida en Babilonia, que cuando llegue el tiempo yo los sacaré de Babilonia. El Señor había dado una palabra exacta de 70 años en Babilonia. Pero entonces, ¿qué pasó? Se levantó un hombre, un profeta llamado Ananías, hijo de Azur de Gabaón. Eso está en el capítulo 28. Y este profeta empezó a profetizar y a decir, como lo hacen muchos en este tiempo. Él empezó a profetizar que en 2 años Israel iba a ser libre del yugo de Babilonia. Y empezó a decir cosas bonitas. Yo quitaré el yugo de Babilonia, dice el Señor. Exactamente en 2 años el Señor te dice: Babilonia, te volveré a tu tierra y saldrás de aquí con riquezas. Volverás a tu casa, a tu templo. Y muchos del pueblo se emocionaron, se alegraron, como tú te alegras a veces cuando escuchas a un profeta hablar. Como tú te emocionas a veces cuando escuchas a alguien que te profetiza algo bonito, como ocurre mucho en este tiempo. Entonces, en ese momento se levanta Jeremías y le dice: si tú eres un profeta de Dios, los que profetizan paz, si la paz se cumple, hay que esperar que se cumpla la paz para que entonces se le diga que es un profeta de Dios. Y dice: si tú has profetizado, entonces si esto se cumple, tú eres de Dios. Pero Dios inmediatamente le da una palabra a Jeremías. Y Jeremías se la revela a este profeta. ¿Y sabe qué pasó? Para reducir rápidamente esta historia, es que ese mismo año el profeta Ananías murió. Dice el versículo 16: por tanto, así dice el Señor: he aquí, te voy a quitar de sobre la faz de la tierra. Este año morirás, porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Y murió el profeta Ananías aquel mismo año, en el mes 7. Jeremías 28, versículo 16. Murió ese mismo año Ananías, un profeta que había contradecido lo que Dios ya había establecido. El Señor había establecido 70 años. 70 años que iba a estar allí. Y este profeta empezó a decir que iba a estar 2 años. Y muchos creyeron esa palabra, al punto que Jeremías tuvo que enviar una carta diciendo lo que Dios realmente había dicho. La carta de Jeremías fue recordándoles prácticamente lo que el Señor les había dicho en un principio. En ese tiempo, ¿sabe? Estamos igual. Tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Sabemos a través de las profecías bíblicas las cosas que van a venir y que van a suceder. Pero hoy hay mucho profeta profetizando cosas que Dios no les ha mandado a profetizar, como lo hizo Ananías. ¿Y sabe qué fue lo más fuerte de todo? Que Ananías dijo: así dice el Señor, en 2 años. Y hoy, lastimosamente, mucha gente se levanta diciendo: así te dice el Señor. Y empiezan a soltar una cantidad de mentiras, palabras salidas de su corazón. Y mucha gente anda creyendo eso. Y mucha gente anda consumiendo esa profecía. Y para muchos predicadores en este tiempo, y lastimosamente toca decirlo,
les gustan los aplausos, les gusta mover la emoción de la gente. Entonces hay un hermano que está atravesando una prueba y una dificultad, y entonces comienzan a profetizarle cosas que Dios no ha dicho. La semana anterior vimos que cada proceso tiene un ciclo y cada enfermedad tiene un ciclo, y a veces atravesamos pruebas, dificultades que tienen un tiempo que Dios ya ha determinado. ¿Por qué? Porque tu crisis, tu problema no es para matarte, es para moldear tu fe, es para moldear tu carácter. Pero hay un tiempo que Dios ha determinado. Así como Satanás tiene un límite hasta donde llega en tu vida, porque él no puede hacer más de lo que Dios le permita hacer. Entonces la crisis, la enfermedad, el problema que vives también tiene un límite. Si tú verdaderamente tienes fe y confías en Dios. Y Jeremías tuvo que escribir una carta recordando lo que el Señor había dicho. Dice el versículo 10: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido Babilonia, cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. El Señor estaba recordando que cuando cumplieran 70 años, los haría volver del cautiverio, de la cautividad. Y tuvo que Jeremías escribir la carta recordándole esta palabra. Y yo hoy te recuerdo esta palabra, porque mucha iglesia en este tiempo está corriendo, como Pablo le escribió a Timoteo, tras las fábulas. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta diciéndole: ten mucho cuidado, porque en los últimos tiempos se levantarán hombres amantes de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, amantes de sí mismo, que se amontonarán en las esquinas a predicar y desviarán el oído de la verdad, porque predicarán fábulas. Y lastimosamente la gente en este tiempo, la iglesia en este tiempo, le gusta la fábula, persigue la fábula. Andan persiguiendo a hombres más que a Dios. Hay gente en este tiempo que sabe lo que dice la palabra de Dios, sabe lo que está escrito en la palabra de Dios, pero han sido movidos por palabras de profetas. Hay gente que sabe y ha escudriñado la palabra, pero viene un profeta y le mueve la fibra, y lo mueve realmente su fundamento de lo que había establecido ya el Señor. Hay gente que debe volver rápidamente a recordar las palabras del Maestro, a recordar lo que dice la palabra de Dios. Tú debes volver, hermano, a la palabra de Dios. Estamos en un tiempo peligroso, y siempre aquí lo hablamos en este canal. Estamos en un tiempo donde se predica para alegrar el corazón, se predica para alegrar el espíritu, donde se predica para mover emociones, sentimientos. Y creemos que la predicación exitosa es aquella donde hay profecías, es aquella donde hay gente que está llorando de emoción. Y no es así. No es así. Por eso tenemos que sentar nuestros pies y volver a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dentro de todas esas profecías bíblicas que hay acerca del final de los tiempos, hay una muy poderosa y muy fuerte que me sorprendió mucho, que dice que
la bestia tendrá el poder de hacer grandes prodigios y señales. ¿Y usted sabe qué señales y qué prodigios va a hacer? Señales y prodigios como sanar enfermos, levantar paralíticos, levantar cojos. Pero a la vez él será blasfemo, a la vez él será hereje. Y como está el pueblo hoy, no distingue entre lo que es una herejía y lo que es la verdad de la palabra. El pueblo hoy no distingue lo que es verdad y lo que es mentira, porque poco a poco ha sido conducido por falsos profetas. Y el llamado en este tiempo, hermano, es a que vuelvas a la palabra de Dios, es a que vuelvas a los principios de Dios. Hoy la gente es muy fácil de mover, y esta palabra a muchos no la quieren escuchar, y esta palabra a muchos les patina. ¿Por qué? Porque han fundamentado su vida en profecías. Y hay mucha gente que se está perdiendo de Dios por escuchar a profetas. ¿Usted quiere escuchar profecía? Entonces, lea la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber de profecías? Saber qué tiene Dios para tu vida. Dice la palabra que cierres la puerta de tu cuarto, de tu habitación, y te encierres a orar allí. Y tu Padre Celestial, que te ve en secreto, te va a recompensar en público. Eso habla de una respuesta de parte de Dios. Y hoy hay gente que ni siquiera sabe lo que Dios tiene para su vida y anda consultando. Hasta brujos consultan, hechiceros consultan, adivinos consultan, para saber qué viene adelante, cuál es el futuro. Pero no consultan a Dios, sino que andan buscando profetas. Hermano, ore por mí para ver qué dice el Señor que viene. Hay gente que está atravesando una difícil situación económica, pero no ora, no busca la voluntad de Dios ni la presencia de Dios. ¿Sabe qué busca? Profetas y profecías para entonces sacar dinero y pactar una palabra, como comprando un milagro o haciendo trueque económico con Dios. Y es triste porque esto está pasando en la iglesia de Dios. Esto está pasando en este tiempo. Es lo que estamos viviendo. La iglesia en este tiempo se ha ido por el camino fácil, y entonces los milagros se pretenden conquistar y alcanzar no por fe, sino por plata. No con oración, sino con siembras y pactos. Pero ¿y por qué no predican así de frente? Porque hay un negocio, lastimosamente, y duele decirlo, que cuidar. Pero Dios nos ha llamado para hacer luz y para traer la verdad en este tiempo, porque mucha iglesia y mucho pueblo se está perdiendo sin Dios, siguiendo el engaño, siguiendo la mentira, siguiendo la falsedad. Y si tú y tu familia quieren estar en el reino de los cielos, si tú y tu familia quieren servir a Dios, entonces tienes que volver a la verdad. Y por eso hay tanto pecado dentro de la iglesia. Y por eso es que tú tienes 30 años en una iglesia y tu vida sigue siendo la misma, porque no has creído la verdad, no has buscado la verdad. Estás en una religión, en una congregación, pero no te has conectado con Dios y has seguido mentiras. Y es por eso que hay gente que lleva 30, 40 años en una iglesia, van todos los domingos, los sábados, y son mentirosos, adúlteros, fornicarios, prestan y no pagan. ¿Por qué no han cambiado de vida? Porque no han seguido la verdad, han seguido a hombres, dogmas y una religión. Como tú sigues a Dios y te conectas con Dios, tu vida cambia por completo. Y es por eso que hoy muchos hablan incluso
de que los mandamientos de Dios están abolidos. Gente corrupta que no ha cambiado de corazón, porque para ellos es más fácil cambiar la palabra de Dios que cambiar ellos, porque son corruptos de corazón. Y lastimosamente se está cumpliendo esta palabra. Y digo lastimoso porque la iglesia no está preparada. Hoy se han levantado falsos profetas, falsos cristos. Muchas religiones nuevas han surgido. Y la iglesia está durmiendo y está siendo arrastrada por nuevas corrientes ideológicas. Está siendo arrastrada por falsa doctrina. Y tu familia se está perdiendo sin Dios, porque estás creyendo la mentira de muchos hombres. No estás creyendo la palabra de Dios. Mira, hay gente que físicamente está enferma y necesita un milagro de Dios. Pero ¿sabe qué hacen? Muchos, en vez de orar y decir: Señor, extiende tu mano de poder, sáname, y buscar el milagro de Dios, ¿sabe qué hacen? De iglesia en iglesia, de campaña en campaña, de pueblo en pueblo, buscando campañas evangelísticas para escuchar una palabra de milagro. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos hoy andan persiguiendo hombres y nombres, pero no a Dios. Viene el profeta tal, y se volcan todos a escuchar al profeta, a que profetice. Es tiempo de dejar las fábulas y es tiempo de volver a Dios. Y así como Dios en este tiempo le habló a Israel, porque Dios ya había determinado algo para Israel, y le dijo Dios a Israel: no escuches profetas, ni adivinos, ni gente que venga a decirte otra cosa. Yo, Dios, Israel, he establecido que va a ser así. Y sin embargo Israel escuchó profetas. Ananías fue uno. Y tuvo que Jeremías escribirles cartas diciéndole: Israel, escucha palabra de Dios. Lo que le dijo Jeremías: Israel, escucha palabra de Dios, pues así dice el Señor: cuando se hayan cumplido en Babilonia 70 años, yo os enviaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Cuando me busques de todo corazón, me encontrarás. Hoy hay mucha gente que entra a YouTube y sabe que pone palabras proféticas, a ver si hay una palabra allí que él pueda agarrar, y cuando la escucha decir: tomo esa palabra, la recibo, como si fuera algo mágico. Tu proceso tiene un tiempo determinado, y el proceso no es maldición, como lo vimos en la semana pasada. Tu proceso es para formar tu fe y tu carácter en Dios. Y sabrá Dios por qué estás en esta crisis. No es una maldición, no es que estás en pecado, no. Hay cosas que Dios determina para moldear nuestra vida y nuestro carácter. Las crisis, si las llevamos correctamente, se convierten en bendición. Las crisis, las dificultades, si las llevas correctamente en Dios, te dan una lección de vida, te dan una enseñanza poderosa, y sales de allí en bendición y siendo otra persona. Usted ve que hay personas que dicen: oye, cambió de vida desde que le pasó esto. Es otra persona desde que le pasó esto. ¿Por qué? Porque el proceso le dio una lección. Y a veces tu enfermedad es un proceso para darte una lección.
y ya tiene un tiempo determinado por Dios. Pero entonces ahí donde aparecen los Ananías. Oh, el Señor te dice: yo multiplicaré y yo te bendeciré, tendrás riquezas. Y tú te emocionas y crees esa palabra que Dios no ha dicho. Y terminas mal por creer lo que Dios no ha dicho. Hay una palabra poderosa dentro de lo que Dios le dice a Israel. Le dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. Me invocarás y vendrás a rogarme y yo escucharé. El gran problema en este tiempo es que tú buscas más al pastor, al líder, al apóstol, al profeta, al maestro, que a Dios y que a su palabra. Hoy para ti es más importante lo que dice un apóstol, un profeta, que lo que dice la palabra. Y es el gran problema que tenemos como iglesia, que somos como el pueblo de Israel. Tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios, las profecías de Dios, de la palabra, pero creemos a lo que sale de la boca de un hombre. Y lastimosamente mucha gente está siendo desviada de la verdad. Dice el versículo 14: me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y yo os reuniré de todas las naciones. Hermano, cuando busques al Señor de corazón, cuando entiendas que el proceso en tu vida no es un castigo de Dios, no es una maldición, sino que es un proceso que tienes que vivir como la palabra enseña, que es necesario que a través de pruebas y dificultades, que es necesario que nuestra fe sea probada, refinada como el oro en el fuego. Cuando tú entiendas eso, entonces vas a buscar a Dios de corazón, vas a buscarle de corazón, y mira lo que va a pasar. El Señor se va a dejar hallar. Tendrás una íntima relación con Dios. Vas a buscar a Dios y lo vas a encontrar. Lo vas a invocar y Él te va a escuchar. Y hay algo poderoso y bonito dentro del pasaje que leímos, que dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Aunque hoy tu presente, hermano, sea un cautiverio como estaba Israel en Babilonia, el futuro, tu futuro, planes de bien Dios tiene para tu vida, planes de bien Dios tiene para tu vida. Pero busca a Dios de corazón, ámale y sírvele y síguele. Aunque hoy tu vida espiritual esté en cautiverio por una enfermedad, hoy te sientes en cautiverio por una crisis económica, por una deuda, te sientes en cautiverio porque estás atravesando por un problema judicial, el Señor declara en su palabra: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Confía plenamente en el Señor, no seas como Israel que escuchó a Ananías. No, vuelve tu corazón a Dios, vuelve tu confianza al Dios de los cielos, vuelve tu vida a Dios, vuelve tu vida a la palabra de Dios, porque el Señor tiene planes de bien para tu casa, tiene planes de bien para tus hijos, tiene planes de bien para tu familia, planes de bienestar. Pero ¿cuáles son los planes que terminan mal? Los que se salen del camino de Dios. Si Israel no recompone su camino, hubiese pasado mucho tiempo más en cautiverio en Babilonia. Pero Dios le envía a Jeremías. Israel recompone su camino y luego salen ya de Babilonia.
70 años. La crisis que hoy vives tiene un tiempo, pero séle fiel a Dios, ámalo, búscalo, síguele, sigue orando, sigue clamando, sigue orando por tu familia, sigue clamando por tu familia, sigue clamando por tus hijos, sigue orando por tus hijos. Y quiero que sepas, que entiendas que el Señor está contigo. Planes de bien tiene el Señor para ti. Planes de bien, de bienestar tiene Dios para tu familia. Pero vuelve tu corazón a Dios. Vuelve tu familia a Dios. Vuelve tu familia a la palabra de Dios. Estamos en tiempos peligrosos y hay muchos profetas en este tiempo profetizando lo que Dios no ha dicho. Es el tiempo de volver nuestro corazón a la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar en este tiempo, que sea el Señor guiándonos y ayudándonos en este tiempo. Que sea el Señor direccionando nuestra vida. Que sea el Señor direccionando nuestros pasos. Que sea el Señor ayudándonos a perseverar hasta el final, agarrado en sus benditas promesas, agarrado en su bendita palabra. Que nuestra primera voz y última voz sea su palabra. Y que usted, hermano, a partir de hoy, todo lo que un hombre, a través de un canal de YouTube como el nuestro, a través de un altar, de una predicación, le quiera decir, usted lo filtre con la palabra de Dios. Usted lo lleve a la luz de la palabra. No se deje desviar ni engañar por hombres ávaros, amantes de sí mismo. Padre, te doy gracias